Buen día, sean bienvenidos a la Central de Información News Juris. Soy Cristian Márquez y junto a mi colega David Heredia abarcaremos y entrañaremos un tema muy importante y controversial para los pactos internacionales de derechos humanos en Colombia. En este caso, le traemos a colación la sentencia del 30 de noviembre de 2012 expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacre de Santo Domingo versus Colombia. A continuación, desarrollaremos dicha sentencia. Así es, compañero y televidentes. Inicialmente daré la apertura sobre la sentencia con unas excepciones preliminares impuestas por el Estado, las cuales son las siguientes. Primeramente, falta de competencia rationale materiae de la Corte para conocer sobre las alegadas violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, propiedad privada y circulación y residencia por tratarse de temas atinentes a la presunta violación de las normas de derecho internacional humanitario. Las principales consideraciones de la Corte sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado fueron las siguientes. Sobre la excepción de falta de competencia rationale materiae, la Corte reiteró que la Convención Americana es un tratado internacional según el cual los Estados se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. Además, la Corte es competente para decidir si cualquier acto u omisión estatal en tiempos de paz o de conflicto armado es compatible o no en la Convención Americana. Aunque la Corte carece de competencia para declarar violaciones a otros tratados, puede observar ciertas normas de otros instrumentos como el derecho internacional humanitario como elementos de interpretación de la propia Convención Americana. La Corte puede referirse a las disposiciones del derecho internacional humanitario para dar la aplicación más específica a la normativa convencional en la definición de las obligaciones estatales. Ni los representantes ni la Comisión solicitaron que se declare el Estado responsable por violaciones al derecho internacional humanitario. Segunda excepción preliminar, pues a falta de agotamiento de los recursos internos, el Estado alegó que no se agotó el recurso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa por parte de 18 presuntas víctimas. La Corte consideró que el proceso contencioso administrativo puede ser relevante para definir algunos aspectos de la responsabilidad estatal y para la reparación integral, pero no es un recurso que necesariamente deba agotarse siempre. La Corte tomará en cuenta lo decidido en esa vía judicial cuando haya sido intentada por las víctimas o familiares, pero no inhibe su competencia cuando no se haya recurrido a ella. En consecuencia, la Corte desestimó esta segunda excepción preliminar planteada por el Estado. Muchísimas gracias, David. Con esto terminamos todo lo que es lo primero de la sentencia, así que son las excepciones preliminares que fueron interpuestas por el Estado colombiano. Ahora bien, hablaremos más al tema llevado con todos los hechos planteados en esta sentencia, ¿sí? Los cuales son los siguientes. Pues iniciando el 12 de diciembre de 1998 se realizaba un bazar en la vereda de Santo Domingo, el departamento de Arauca, donde habían eventos deportivos y concurrencia de personas de veredas cercanas. Ese mismo día, las Fuerzas Armadas recibieron información de que una avioneta aterrizaría en la zona con dinero o armas relacionadas con el narcotráfico. La avioneta efectivamente aterrizó y fue interceptada por tropas, pero la operación fue interrumpida por un grupo guerrillero. Ante esto, las Fuerzas Armadas colombianas planearon una operación militar aerotransportada denominada Relámpago y Pantera, que se prolongó por varios días. En la planificación de la operación se decidió utilizar varias aeronaves, una de ellas cargada con un dispositivo clúster AN-M1A2. Un dispositivo clúster o municiones racimo utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está diseñado para lanzamiento aire-tierra contra objetivos como personas o vehículos. El 13 de diciembre de 1998, a las 10:02 de la mañana, la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, lanzó un dispositivo clúster con 6 bombas de fragmentación sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo, resultando en 17 civiles muertos, entre ellos 6 niños, y 27 civiles heridos, entre ellos 9 niños. Después de la explosión, los sobrevivientes heridos fueron presuntamente atacados con ametralladoras desde un helicóptero cuando trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda en un camión. Lo anterior generó un desplazamiento de la población de Santo Domingo, tras lo cual se dieron actos de saqueo o pillaje a las viviendas deshabitadas.
Existieron varias investigaciones y procesos judiciales internos sobre los hechos, tanto en la jurisdicción penal, militar como ordinaria, sin llegar a sancionar a todos los responsables. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad por la violación de derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de víctimas y sus familiares, debido a las fallas probatorias en los procesos penales contra los pilotos de la FARC. El Estado alegó que los hechos ocurrieron en un contexto de enfrentamiento con la guerrilla de las FARC cerca de Santo Domingo y que las muertes fueron causadas por una bomba instalada por dicho grupo en un camión, no atribuibles al Estado. Según testimonios de pobladores, el ataque fue contra objetivo en zonas cercanas al caserío de Santo Domingo. El objetivo específico del ataque era contra personas o vehículos con una fuerza militar presente. El propósito era permitir la presencia de una fuerza militar para llevar a cabo la operación, aunque se cumplió con este propósito en específico para el cual hubo fuego, la presencia de esa fuerza fue necesaria. El 14 de junio de 2001, la Jurisdicción Penal Militar impuso medidas de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional a algunos implicados por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones personales. La Fiscalía General de la Nación reclamó la competencia para conocer el Estado, alegando pruebas que apuntaban a un crimen de lesa humanidad. Se inició un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y militar. El 31 de octubre de 2002, la Corte Constitucional resolvió a favor de la jurisdicción ordinaria, ordenando remitir al expediente a la Fiscalía. En 2009, un juzgado penal ordinario condenó a 3 oficiales de la Fuerza Aérea como responsables materiales de los hechos. Este mismo año, el Ministerio de Defensa indemnizó a las familias de 16 fallecidos y 3 heridos por vía de lo contencioso administrativo. En 2011, un tribunal anuló parcialmente la anterior condena, absolviendo a uno de los oficiales y declarando la prescripción de las lesiones personales. Según los representantes, no se ha investigado las responsabilidades intelectuales y vínculo entre la empresa privada Oxy y agentes estatales, ni otras conductas como el ametrallamiento y desplazamiento forzado. La comisión consideró que no se han clarificado todas las responsabilidades intelectuales. Todo esto es por los hechos. Muchas gracias, compañero. Culminando con los hechos, le doy entrada a los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales muy sucintamente mencionaré a continuación. Pues los principales argumentos de la Corte Interamericana para considerar que hubo violación del derecho de circulación y residencia, consideraron el artículo 22.1, fueron los siguientes. Pues se interpretó de manera evolutiva el artículo 22 ya mencionado de la Convención, tomando en cuenta normas de interpretación y el artículo 29b para considerar que se protege también el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un estado parte. Valoró el video Sky Master, que se muestra el desplazamiento de los pobladores iniciado desde las primeras horas de la mañana del 13 de diciembre de 1998 y que se intensificó luego del lanzamiento del dispositivo Cluster sobre la población civil. Además, tuvo en cuenta los numerosos testimonios de pobladores de Santo Domingo que relataron cómo tuvieron que desplazarse y abandonar sus hogares ese día debido al bombardeo. También consideró probado que la vereda quedó efectivamente deshabitada luego de los hechos, según lo constataron las autoridades días después. Reconoció que, si bien el Estado ayuda humanitaria inicial y facilitó el retorno posterior, ello no obsta para configurar la violación al no permitir ese desplazamiento forzado. También determinó que las acciones del Estado mediante el bombardeo indiscriminado generaron el desplazamiento forzado de los habitantes en violación al artículo 22.1 mencionado anteriormente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los habitantes de esta vereda. Aparte de estos argumentos de la Corte, también existen las siguientes consideraciones. Bueno, primero, que si bien los representantes alegaron la violación para todos los habitantes, la Comisión solo individualizó como víctimas a las personas heridas en el bombardeo. Además, la Corte encontró al Estado de Colombia responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, propiedad privada y el desplazamiento forzado interno de las víctimas en el caso de la masacre de Santo Domingo. Con respecto al derecho a la vida, la Comisión concluyó que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Derecho a la Vida en perjuicio de las 17 personas fallecidas y las 27 heridas por el lanzamiento del dispositivo Cluster en Santo Domingo. Los representantes coincidieron con la Comisión y agregaron que en los procesos internos que se estableció
que la explosión fue causada por el lanzamiento de un dispositivo clúster por la Fuerza Aérea Colombiana, además de que alegaron que el Estado también violó el artículo 4.1 en perjuicio de todas las personas que estaban en Santo Domingo al momento del ataque. El Estado alegó que no hubo relación de causalidad entre sus acciones y los hechos, y que el dispositivo clúster fue lanzado a una distancia donde no podía causar daños al caserío. Por otra parte, como segunda instancia, en el derecho a la integridad personal, la comisión sostuvo que los heridos, al ser familiares de las víctimas fallecidas, sufrieron pues un daño incompatible con el artículo 5.1 de la Convención. Además, que los representantes agregaron que después de la explosión, los agentes estatales no asistieron a los heridos y los ametrallaron cuando intentaban auxiliarlos. También alegaron que la falta de investigación efectiva lesionó la integridad moral de las víctimas. También el Estado negó haber violado o puesto en peligro la integridad de los pobladores y que no realizó ataques con bombas o ametralladoras después de la explosión. Pasando ya con el derecho a medidas de protección de niños y niñas, la Comisión consideró que el Estado violó también el artículo 19 de la Convención en perjuicio de los 6 niños fallecidos y 9 heridos. Los representantes alegaron que el Estado incumplió las obligaciones de protección especial hacia la población infantil al efectuar un ataque indiscriminado y que tampoco tomó medidas para evitar posteriores ataques. El Estado reconoció el interés superior del niño y alegó que planeó las operaciones lejos del caserío justamente para no afectar a los menores. Como cuarta parte también está el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en el cual los representantes alegaron que Colombia no contaba con un marco legislativo adecuado para regular las actividades de empresas transnacionales en relación con los derechos humanos. Además de que el Estado respondió que toda empresa debe sujetarse al marco legal colombiano, incluyendo el respeto a los derechos humanos. También no se encontraron violaciones a los derechos, a las garantías y protección judiciales, sin perjuicio de que el Estado pues, debe continuar las investigaciones en curso. Además de que no se consideró violado el derecho y al honor y a la dignidad del artículo 11 por falta de pruebas suficientes. Muchísimas gracias, compañero. Finalmente, para concluir con el fragmento del día de hoy, vamos a hablar sobre todo lo que fueron las ordenaciones de reparaciones y los puntos resolutivos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primera parte, las reparaciones ordenadas por la Corte fueron las siguientes. Como primera, fue la obligación de continuar las investigaciones y procesos en curso para determinar los hechos y responsabilidades. Por consiguiente, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos acordarse con las víctimas, publicar la sentencia en el diario oficial, un diario de amplia circulación y en un sitio web oficial, implementar un programa de vivienda en la comunidad de Santo Domingo, implementar un programa de desarrollo productivo agrícola en Santo Domingo, realizar las publicaciones ordenadas, ordenar al Estado brindar de forma gratuita y adecuada a través de sus instituciones de salud especializadas atención médica, psicológica y psicosocial a las víctimas y sus familiares que así lo soliciten. Esto incluye tratamientos colectivos, familiares e individuales. El Estado debe otorgar y ejecutar en un plazo de 1 año las indemnizaciones y las compensaciones pertinentes por daños materiales e inmateriales a las víctimas heridas y algunos familiares de víctimas fallecidas que no recibieron reparación en la vía de lo contencioso administrativa interna. No ordenar reparaciones pecuniarias adicionales a los familiares de víctimas fallecidas y a las víctimas heridas que ya fueron indemnizadas en la jurisdicción interna. Ordenar al Estado pagar la suma de $5.000 por concepto de costas y gastos a ser dividida entre las organizaciones representantes de las víctimas. No ordenar otras medidas de reparación solicitadas como la producción de una materia audiovisual, garantías de seguridad para las víctimas, adopción de reformas legislativas, creación de una cátedra o reconstrucción del pueblo de Santo Domingo. Y por último, los puntos resolutivos fueron los siguientes. Primero, la Corte decide por unanimidad desestimar las 2 excepciones preliminares interpuestas por el Estado relativas a la alegada incompetencia de la Corte, racionale materiae, a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos. Determinar que el acto del Estado que el Estado colombiano denominó reconocimiento de responsabilidad no tiene efectos jurídicos. Y la Corte declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal de las víctimas directas y sus familiares y a la propiedad privada.
que el Estado es responsable por la violación de los derechos de circulación y residencia y desplazamiento forzado, que no se demostró la violación del derecho de honra y dignidad, que no se demostró la violación de las garantías y protección judiciales, pero el Estado debe continuar las investigaciones, que no procede a analizar la violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Y por último, la Corte dispone por una unanimidad que la sentencia constituye per se una forma de reparación, que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad de publicaciones, el Estado debe brindar tratamiento integral de salud a las víctimas y el Estado debe otorgar y ejecutar en el plazo de un año a través de un mecanismo interno expedido las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a víctimas no reparadas internamente, pagar costos y gastos, y que la Corte supervisará el cumplimiento y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya llevado a cabo el cumplimiento de lo dispuesto en aquel, y el Estado debe rendir un informe anual sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Muchas gracias, compañero, por esa información. Y así finalizamos este caso con la masacre de Santo Domingo versus Colombia, expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero y haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima emisión de News Juris. Adiós.